Muy buenas amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Béisbol Caribe con un servidor Kevin Cabral. El pasado fin de semana, el Comité de la Era Contemporánea del Salón de la Fama tomó sus decisiones con relación a quién o quiénes entrarían al Salón de la Fama, fruto de su evaluación de los jugadores que estaban en la boleta, que incluía algunos nombres muy sonoros como Barry Bonds, Roger Clemens y Curt Schilling, además de un jugador que siempre ha tenido mucha simpatía de un sector de prensa y fanáticos como Don Mattingly. A la cabeza de la lista definitivamente estaba Fred McGriff. Pensábamos, y lo expresamos públicamente, que pensábamos que McGriff iba a ser el único seleccionado de esta clase, por una serie de factores que explicaremos más adelante. Y la realidad es que así ocurrieron las cosas. Los 16 miembros del Comité de la Era Contemporánea le dieron su voto al otrora inicialista de múltiples equipos, un hombre que fue sumamente productivo a lo largo de su carrera, consistente. Tuvo un periodo de unos 12 años donde promedió más de 30 cuadrangulares y cerca de 100 carreras impulsadas por campaña, pero que quizás fue el jugador que más sufrió el hecho de haber participado durante la época de los esteroides, cuando los números ofensivos de muchos jugadores se inflaron. Cuando McGriff comenzó su apogeo en Grandes Ligas con el equipo de los Blue Jays de Toronto, sus números llamaron la atención, pero con lo que comenzó a ocurrir a mediados y finales de la década de los 90, de repente se convirtió en uno más. Además de eso, se quedó a 7 cuadrangulares de conectar 500 en un momento donde, como resultado de ese periodo de los esteroides, llegar a ese número, 500 cuadrangulares, era importante. Y lo cruel hasta cierto punto es que la huelga de 1994, podemos decir que le robó a McGriff la oportunidad de retirarse con más de 500 cuadrangulares. En esa ocasión él estaba en una de sus mejores temporadas con el equipo de los Bravos de Atlanta, y de hecho para alrededor del 11 de agosto, cuando se detuvo la temporada, ya sumaba 34 cuadrangulares. O sea, era prácticamente un hecho que en caso de permanecer saludable iba a conectar 7 más, y eso le hubiera significado llegar a 500 en su carrera. Sin embargo, se quedó en 493, la misma cantidad de Lou Gehrig. Además de eso, remolcó 1.550 carreras y se retiró con un OPS de por vida excelente de 886 y un OPS ajustado de 134, números que en realidad eran suficientes para llegar al Salón de la Fama vía la BBWAA. Pero lo cierto es que nunca recibió los votos necesarios. De hecho, se quedó bastante lejos, a pesar de que es uno de solo 2 jugadores en la historia de las Grandes Ligas que ha pegado 30 o más cuadrangulares con 5 equipos diferentes. Comenzó con Toronto, lo hizo con los Padres de San Diego, obviamente con los Bravos de Atlanta, donde tuvo quizá la mejor etapa de su carrera. Lo hizo con los entonces Devil Rays de Tampa Bay, y ya terminando su carrera con los Cachorros de Chicago, en lo que fue su última, temporada, con los números a que nos acostumbró este inicialista, originalmente firmado por los Yankees de Nueva York, y que durante su etapa de prospecto pasó 3 veces por la Liga Dominicana, jugando con los Toros del Este, los desaparecidos Caimanes del Sur y los Leones del Escogido. Entonces, la realidad es que en su caso se ha hecho justicia. Ya era tiempo de que un jugador que tenía los méritos, un hombre que fue muy importante en esa dinastía de los Bravos de Atlanta, desde el momento en que llegó a ese equipo en 1993 hasta que se declaró agente libre después de la temporada de 1997, pieza clave en el campeonato de 1995, y que pudo mantener ese nivel de producción a lo largo de lo que fue una larga carrera. Un hombre que siempre estaba en la alineación, que raras veces sufrió lesiones importantes en su carrera, y que además tuvo una conducta intachable, y fue un jugador que siempre se destacó por su comportamiento dentro y fuera del terreno. Y hay que decir que de alguna manera las votaciones del Comité de la Era Contemporánea nos sugieren una serie de cosas. Lo primero es que es una demostración de aceptación por un jugador que, participando en la era de los esteroides, se mantuvo limpio, sin que nunca fuera señalado, ni siquiera en rumores, por vínculos con algún tipo
de sustancia que no hubiera pasado una prueba de dopaje. En cambio, Bonds y Clemens, dos de los principales jugadores de todos los tiempos, fueron, digamos que abiertamente rechazados por este comité, porque no recibieron ni siquiera el 40% de los votos cuando era necesario un 75%. Y esto no hay duda que nos da una idea de que va a ser sumamente difícil para jugadores que tienen algún tipo de vínculo, hayan sido suspendidos o no, y lo consideremos justo o no, pero los jugadores que tengan ese historial parece que no van a recibir ningún tipo de aceptación por ese comité de la era contemporánea. Si Bonds y Clemens se quedaron fuera por un amplio margen, imagínense otros que quizás acumularon menos méritos. Y estamos hablando de jugadores que ya pasaron por la boleta de la BBWAA durante un periodo de 10 años, que de hecho tuvieron más aceptación con los escritores que con este comité. Ahora habrá que ver si cuando el comité de la era contemporánea nuevamente sea el que tiene los votos, puede que ocurra en unos 3 años, si esos jugadores son incluidos nuevamente y qué clase de tratamientos reciben. Pero creo que fue un tremendo revés lo que vimos este fin de semana para Bonds y Clemens en sus aspiraciones de llegar al Salón de la Fama. Por otro lado, Don Mattingly recibió 8 votos, hubiera necesitado 12. Creo que de alguna manera eso le va a permitir regresar, reaparecer en la boleta y quizás recibir mejor tratamiento la próxima vez. Mattingly es un jugador que tuvo un apogeo extraordinario, pero que lamentablemente, fruto de una lesión en la espalda, fue un apogeo corto y una carrera relativamente corta, que además vio sus números limitados durante los últimos años porque ya no tenía la misma habilidad para ser un jugador ofensivo de la élite, porque no estaba físicamente 100%. Otro caso interesante fue el de Curt Schilling, que llegó hasta un 71% en las boletas de los periodistas. Básicamente dijo que él no quería seguir participando en esa boleta, que prefería esperar por el comité de la era contemporánea, y resulta que fue mucho mejor tratado por la BBWAA que por este comité. Y eso también pone su caso en una situación muy difícil. Schilling fue un excelente lanzador. Los méritos en el terreno de juego están ahí, son incuestionables. Lo que hizo en serie regular, todos los logros en postemporada, lanzando para Phillies, Arizona, Boston, a lo largo de su carrera. Pero lamentablemente se ha dado a la tarea de destruir él mismo su imagen con todas las declaraciones desafortunadas que ha dado luego de retirarse, tratando temas que son sumamente sensibles en la sociedad norteamericana, que no caen bien y que definitivamente le han robado muchísima aceptación de los periodistas y de comités como este. Así que Bonds, Clemens, Schilling, no hay dudas que sufrieron un revés importante este pasado fin de semana al no entrar por esta vía, porque ya su caso se complica mucho más para ingresar en algún momento al Salón de la Fama. Pero por lo menos con un jugador productivo, de buen comportamiento, un hombre que en realidad fue reconocido porque no había ego en su caso. Era un jugador que no atraía mucha atención, de hecho a veces parecía que prefería pasar desapercibido, pero esos números estaban ahí año tras año de una manera limpia, y por eso nos sentimos también de que Fred McGriff haya sido reconocido y que ya esté en una posición para ingresar al Salón de la Fama en 2023. Hasta aquí este segmento de Béisbol Caribe con un servidor, Kevin Cabral. Espero que lo hayan disfrutado y ya nos juntaremos en una próxima ocasión, amigos.